para poderle dar respaldo a la conferencia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bienvenidos todos a nuestra primera videoconferencia de rehabilitación integral. Para dar inicio a la videoconferencia quisiera contarles un poquito frente a cómo está construido el programa y dónde estamos ubicados en este momento al ver la parte del submódulo de rehabilitación integral. Espero hayan podido revisar toda la documentación, hayan revisado el manual de rehabilitación integral, que es el elemento como guía o soporte del módulo, porque a partir de eso vamos a hacer el siguiente ejercicio con el cual vamos a implementar ya el manual, ¿ok? Entonces, aquí como ustedes ven, nosotros estamos paraditos en rehabilitación integral. Elizabeth, buenas noches. Estamos paraditos aquí donde dice rehabilitación integral y estamos dentro de la asignatura que se llama medicina laboral. Ustedes van a ver rehabilitación integral y van a ver propiamente medicina laboral de manera posterior cuando finalice este módulo. Entonces nosotros estamos en este momento parados aquí en la parte, en el segundo semestre en términos de lo que significa la asignatura y el módulo. Bueno, listo. Dentro de los objetivos del curso, quiero que los tengan muy claros porque es a partir de allí y del entregable que tienen, creo que la siguiente semana, ¿cierto? Si no me equivoco, empieza hoy y termina la siguiente semana. Los objetivos, el entregable está muy anclado a los objetivos y a lo que vamos a visibilizar el día de hoy. Entonces, entre los objetivos del curso está identificar las diferencias entre los procesos de rehabilitación funcional, rehabilitación integral y ahí hay otro concepto muy importante que es rehabilitación profesional, que realmente ese concepto está migrando porque ya hoy en día no se le llama literalmente rehabilitación profesional, sino rehabilitación ocupacional. Indira, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Y aquí me dice Indira que no me escucha. Ok, puede ser que Indira... Ah, listo. Bueno, debe ser que Indira debe revisar su sonido. Bueno, entonces, en ese sentido, lo más importante en este momento y lo que va a estar anclado su primer y segundo caso tiene que ver con la diferenciación entre rehabilitación funcional, rehabilitación profesional, en este caso ocupacional, y la rehabilitación integral y cómo se suman esos dos dentro del concepto de rehabilitación integral. El segundo objetivo sería clarificar conceptos anclados a los procesos de reincorporación, reubicación y reconversión de mano de obra, que los vamos a revisar de manera posterior. En el día en la clase de hoy se van a ir muy claros con los conceptos y la diferenciación entre uno y otro. Y finalmente el objetivo del módulo es reconocer la importancia del análisis y el abordaje interdisciplinar al interior de este proceso, siendo un fuerte pilar la prevención. Recuerden que ustedes están llamados a ser prevencionistas. En ese sentido, el programa de rehabilitación integral existe porque muchos de los casos de accidente y enfermedad no tuvieron quizás buenos abordajes o ocurrieron porque no presentamos buenas estrategias de prevención. Entonces recuerden que nosotros, la gran mayoría de nuestra población es sana, ¿cierto? Es decir, hablamos de trabajadores asintomáticos. Y si nosotros somos muy fuertes en prevención, esta población debería mantenerse sana, ¿cierto? Para que no necesariamente tengan que nutrir el programa de rehabilitación integral. Realmente el módulo existe y el programa de rehabilitación integral existe, es porque tenemos casos de accidente y enfermedad tanto laboral como común que deben ingresar a nuestro programa para poder darles calidad de vida o minimizar las secuelas que pudo haber generado o una enfermedad o un accidente. Entonces, en ese caso, el llamado aquí es a que recuerden que nosotros debemos ser muy fuertes a nivel de prevención y en ese sentido, pues las estrategias de nuestras matrices, de nuestros sistemas de vigilancia deben estar anclados a eso, a generar elementos desde la prevención primaria, secundaria y terciaria, que más adelante lo vamos a ver, y desde el tema de la promoción de la salud, que lo vamos a ver más adelante, que también es importante. Si bien es cierto, el módulo tiene pues su énfasis es obviamente el tema clínico o médico, porque pues se habla del programa de rehabilitación integral.
Yo sé que aquí tengo muchos de diferentes profesiones. Recuerden que la idea es que ustedes analicen y puedan implementar el manual desde lo que dice el manual. Eso significa que por eso no hay un examen final, sino son 2 entregas que lo que hacen es analizar casos en donde ustedes deben desde el aprendizaje que generaron a nivel del módulo y sus profesiones de base puedan hacer un aporte a los casos, ¿ok? Listo. Para poder empezar a abordar un poquito lo que significa la rehabilitación integral, me gustaría contarles o mostrarles estos datos. Estos datos son de Fasecolda, que habla sobre el tema de las ramas más riesgosas y información desde enfermedad laboral, incidencia de enfermedad por características personales. Si miramos las ramas más riesgosas, ustedes se van a dar cuenta que, miren, las que tenemos son las que generalmente consideramos que son sectores riesgosos por las actividades que se generan. Entre esas están minas y canteras en primer lugar, seguido por industria manufacturera, luego en tercer lugar agricultura, ganadería y caza, hoteles y restaurantes y finalmente eléctrico, agua y gas. ¿Por qué creen ustedes que son las ramas más riesgosas? Quisiera escuchar alguna opinión de por qué será que minas y canteras estarán en primer lugar. ¿Por qué nos preocuparía ese sector? No sé, me gustaría que alguno escribiera su opinión frente a eso. O si tiene un acercamiento a ese sector, sería espectacular. Bueno, Viviana está escribiendo, Natalia también, Marta también, Maurice también está escribiendo. A ver, ¿qué opiniones tenemos frente a ese sector? Listo, Maurice dice, porque cualquier accidente puede ser mortal por el hecho de estar aislado. Por trabajar en espacios confinados, ya hablamos de que es un espacio confinado, de por sí ese tipo de, donde la salida de emergencia es la misma entrada, pues es complejo, ¿cierto? Entonces el hecho de la forma en que se trabaja en ese sector y lo riesgoso de la actividad ya de por sí tiene un factor de riesgo, es muy claro, Mauricio, estoy de acuerdo. Natalia, porque tiene mayor generación de riesgo como resultado de su actividad. ¿Qué tipo de riesgos manejará este sector? ¿Qué opinan? Estoy de acuerdo con Natalia. ¿Qué opinan? ¿Qué nivel de riesgo manejará este sector? Mientras me responden, entonces Natalia me dice, porque tienen mayor generación de riesgo como resultado de la actividad. Sí, Marta, porque ellos generan más riesgo por el medio donde se ejecuta la labor. Completamente cierto. Viviana, yo trabajo en una industria manufacturera, los peligros y riesgos son altos, adicionalmente la exposición también. Listo, Viviana, esa experiencia que me estás contando, ahorita lo vamos a analizar desde manufactura. Tú que tienes esta posibilidad de contarnos un poco más del sector. Elizabeth, las patologías respiratorias son las principales. Sí, señora. Allí tenemos enfermedades respiratorias debido a la exposición a inhalación de muchos del material particulado que hay allí, y obviamente no es un sector en donde los EPP o los EPI, ¿cierto?, sea un elemento de verdad que se utilice y se dé la dotación. Maurice dice nivel 5, sí señor, es una actividad riesgosa y por ende tiene ese nivel de riesgo. Sí, Natalia, 5. Marta dice riesgo físico. Cuando hablamos de riesgo físico hacemos análisis frente a qué. Quiero que me clarifiques, Marta, por favor. Viviana, sí, el riesgo más alto, sí señora. Bueno, Viviana me dice que también riesgo osteomuscular, sí. Ahorita vamos a hablar sobre cuáles son las posturas que allí se desarrollan por el tipo de actividad. Elizabeth dice que riesgo químico, sí. Obviamente el tema de seguridad, es claro, higiene y seguridad allí está, inminente en ese sector productivo. Entonces, en términos de minas y canteras, un poco recogiendo lo que ustedes me están contando, Marta, teniendo en cuenta las patologías que desarrollan. Sí, pero cuando hablamos de riesgo físico, pues es importante que hagamos aquí la claridad. Cuando estamos hablando de riesgo físico, hay que diferenciarlo mucho de riesgo biomecánico, ¿no? Porque el riesgo físico está asociado a exposición de ruido, vibración, iluminación, que son características como del medio ambiente o del sitio donde se ejecuta la tarea de higiene. De higiene industrial, que no deben confundirse con el riesgo biomecánico, porque a veces hablamos de riesgo físico como si lo estuviésemos asociando a riesgo biomecánico o osteomuscular. Entonces, quiero que aclaremos frente a qué estamos hablando ahí, ¿no? Sí, Viviana, hoteles y restaurantes también, ya les voy a contar por qué. Bueno, listo, Marta. Entonces, me parece importante que clarifiquemos los tipos de riesgos.
Entonces, hablando ya de minas y canteras, obviamente lo que ustedes me decían, primero el trabajo se desarrolla en espacios confinados, en donde el área de la salida de emergencia termina siendo la misma salida de entrada, ¿no? Entonces, si se colapsa ese espacio, obviamente imagínense las condiciones de seguridad y de higiene inminentes en ese sector. Además de eso, sí, señora Indira, este es un sector con altas fatalidades y explosiones, sí, como lo dice Natalia. Lo que decían es un sector con, tenemos indicadores de accidentalidad disparados, e incluso lo que decía Maurice, accidentes fatales. Encontramos allí que hay accidentalidad, donde hay muertes literalmente, y a veces no solamente de una persona, sino de un grupo de trabajadores por el mismo sector. Entonces, dentro de las más riesgosas está eso, por obviamente el medio en donde se ejecuta la tarea, el tipo de, pueden haber gases, pueden haber material particulado, todo ese tipo de condiciones, y debido al espacio confinado, obviamente el riesgo es inminente frente a la afectación en condiciones de salud. También desde el tema de posturas hablamos que son personas que trabajan de rodillas, eso significa que están generando posturas forzadas o de cunclilla profunda. Eso también hablamos de que son posturas forzadas y son altamente lesivas. También hablamos de movimiento repetitivo, que generan, que otro elemento, químicos, porque muchas de las sustancias que se utilizan para la extracción del material o del elemento pues preciado, obviamente se utilizan productos químicos para hacer como la limpieza de ese material. Es decir, que cuando hablamos están expuestos a muchos elementos. Hace unos años hablábamos del riesgo público, ¿cierto? Cuando se generaban, incluso todavía en algunos sectores de Colombia hablamos de minería ilegal, hablamos de la minería artesanal y hablamos de la minería, hay tres, artesanal, ilegal y la industrial, pero creo que hay tiene otra definición. Entonces hablamos que dependiendo si si hago minería o extracción minera ilegal, pues las condiciones de lo que hay allí no es lo mismo que la artesanal o que la industrial, ¿cierto? Entonces hablamos de condiciones diferentes y de exposiciones diferentes. Estos datos que yo les estoy mostrando a ustedes tienen que ver con datos de minería legal, ¿cierto? Y artesanal, es decir, pues información que se ha reportado. Pero mucho de lo que, o sea, todo lo que tiene que ver con minería ilegal no se reporta. Es decir, que aquí hablamos de un subregistro frente a la información de minería y canteras, ¿no? Elizabeth creo que quiere hacer un comentario. Bueno, mientras Elizabeth termina de escribir, vamos avanzando. Industria manufacturera. Me decía Viviana que trabaja en la industria manufacturera. La industria manufacturera, bueno, devolviéndonos un poquito a minas y canteras, por ejemplo, el género que predomina en minas y canteras es un género masculino, ¿cierto? El que desarrolla la actividad. Ahora bien, si nos vamos a industria manufacturera, principalmente el predominio es femenino por el tipo de tareas que son repetitivas, con trabajo en cadena, con altas jornadas de exposición, porque estamos hablando de que son actividades que se trabajan 12 horas diarias de lunes a domingo. Elizabeth nos dice, el riesgo también cambia en la minería subterránea y la de cielo abierto. Sí, señora, completamente. Cuando hablamos de minería a cielo abierto, en donde hay extracción de otro tipo de metales o materiales del medio ambiente, pues obviamente se hace otro tipo, pero también muchas de ellas se utilizan sustancias químicas para hacer la extracción minera. Entonces son elementos que también hay que considerar, tienes razón. Volviendo a industria manufacturera, entonces hablamos de que es un sector con alto nivel de exposición, principalmente biomecánico, pero también hablamos de riesgo psicosocial por el tipo de actividad. Generalmente son contrataciones a destajo, es decir, la cantidad de unidades que yo produzca en un tiempo determinado, por esa cantidad de unidades me pagan. Como les dije, tiene un predominio de género femenino las personas que desarrollan esa actividad. Recuerden que cuando yo hablo de exposiciones mayores a 8 horas, yo ya estoy diciendo que el riesgo está al máximo. O sea, hacer una medición de riesgo en exposiciones por encima de 8 horas, el riesgo ya está maximizado cuando tengo horas extra. Entonces hablamos de que es un sector que debido a que tiene horas extra todo el tiempo, hablamos de exposición máxima. Como son trabajos en cadena, yo siempre dependo del que me está entregando la materia prima de manera anterior.
Eso significa que siempre hay una presión o una premura frente al tiempo y a la entrega, lo que genera riesgo psicosocial. Entonces es una industria bastante álgida frente a lo que le aporta en el tema osteomuscular, que a diferencia de lo que es minas y canteras, que también, a pesar de que tenemos preocupación osteomuscular, tenemos preocupación por exposición química, por exposición, ¿qué otra química? Principalmente, quizás también psicosocial, biomecánica, es decir que hablamos de ese sector, por eso estar en primer lugar, porque hay una mayor exposición, ¿no? Igualmente minas y canteras también es un trabajo de contratación que se da de manera irregular, o sea, hay contratación al destajo, es decir, a ti te pagan por hora jornada, no tienes ARL, no tienes seguridad social, y lo mismo pasa en muchos casos con la industria manufacturera. No sé si tengan algo que aportar frente a la industria manufacturera, algo que ustedes conozcan. Viviana, que hace parte del sector, quiere aportar algo que nos permita nutrir el análisis que estamos haciendo del sector. Mientras, bueno, Viviana está escribiendo, mientras Viviana avanza. Agricultura, ganadería y caza. Bueno, cuando hablamos de este sector, hablamos primero de la ausencia de usos de PP, o sea, la agricultura, la ganadería y la caza, hay una ausencia completa de los elementos de protección individual o personal. Hablamos también de posturas forzadas por la forma en que se desarrollan las actividades. En lo que tiene que ver con ganadería y caza, hablamos de que está disparado el riesgo biológico, allí está disparado, porque no hay estrategias de prevención y de mitigación del riesgo, porque allí, como no existen EPI, pues obviamente las personas realizan la actividad sin ningún elemento de barrera. La agricultura pues genera posturas forzadas debido al tipo, pues el producto está en la tierra, eso hace que la persona que tiene que extraer ese producto genere posturas. Allí el tema también es manipulación manual de carga, es principal porque se manejan bultos y arrobas en donde la persona generalmente lo que hace es un traslado manual de este tipo de productos. Hablamos de riesgo químico porque se utilizan herbicidas, fungicidas, insecticidas, ¿cierto? Herbicidas, todo ese tipo de sustancias en la aplicación de productos que están cultivados. Entonces esas son como las características de riesgo frente a lo que significa agricultura, ganadería y caza. No sé si alguno tenga alguna experiencia adicional que quiera aportar frente a ese sector. Bueno, ahí Mauricio está escribiendo. Entonces, mientras ustedes me hacen aportes a lo que estamos aquí abordando, hablemos sobre hoteles y restaurantes. Bueno, ¿cuál es el tema con hoteles y restaurantes? El tema primero tiene que ver con tiempos de exposición. Bueno, Mauricio está diciendo, ¿la ARL puede cubrir una actividad de caza? Pues es que mira, se supone que si yo estoy desarrollando una actividad laboral, Mauricio, yo debería tener ARL, porque igualmente tengo la posibilidad de generar enfermedad y accidentalidad asociada a la actividad que yo desarrollo. Hay un tema de su registro en la agricultura, porque la agricultura también se hace contratación informal, se trabaja al destajo, es decir, a uno le paga por la jornada de trabajo. Generalmente son personas que están en el régimen subsidiado, es decir, no son personas que tienen seguridad social, para nada. Entonces la ARL debe estar en la capacidad de cubrir el riesgo en términos de la actividad que se desarrolla. Es decir, que en casa también se debería hacer. Que se haga es otro tema que hay que analizar, ¿no? Pero debería, sí señor. Entonces mientras los compañeritos hacen sus aportes, seguimos avanzando. Listo, Mauricio. En hotelería y restaurantes. Entonces hablamos de riesgo psicosocial, porque hablamos también de jornadas extensas, en épocas o temporadas altas el tema del trabajo y la intensidad laboral aumenta. Hablamos solamente de riesgo biomecánico, ¿por qué? Por las posturas forzadas. Si ustedes miran los meseros cargan bandejas llenas de elementos en posiciones forzadas, en donde la mano está en una posición contra gravedad y genera carga, y hay levantamiento de carga. ¿Okay? Bueno, Elizabeth está haciendo un aporte aquí a hoteles y restaurantes. Bueno, Elizabeth, ahí tú hablas de riesgo ergonómico, entonces ahí voy a hacer una pequeña corrección. Resulta que la ergonomía, nosotros creo que todavía con ustedes no hemos visto, o vimos ergonomía. No sé si con ustedes vi ergonomía y si no, la vamos a ver. Bueno, quiero clarificarles que la ergonomía no es un riesgo, sino es una ciencia o disciplina. Por ende que cuando queremos abordar, estamos viendo, bueno, entonces mi querida Elizabeth, hacemos la claridad ahí importante.
Bueno, recuerden que la ergonomía no es un riesgo. Cuando hablamos ahí de riesgo, hablamos de riesgo biomecánico o riesgo osteomuscular. Cuando hablamos de eso, abordamos ese nivel de riesgo, estamos hablando de riesgo biomecánico. La ergonomía, por el contrario, es la ciencia que estudia el análisis precisamente del trabajador en relación con su puesto de trabajo en una actividad laboral, lo que significa que no se centra en analizar el riesgo, sino se centra en comprender la actividad. Entonces, para que revisen y clarifiquen el concepto. Entonces, ahí estamos hablando de riesgo biomecánico. Listo, Elizabeth. No, aquí estamos aprendiendo y por eso hago la corrección de una vez en este momento. Sí, señora Indira. Entonces hablamos de que sí, volviendo al concepto del sector, en hoteles y restaurantes, claro, el riesgo biomecánico está disparado. Cuando hablamos de áreas específicas en hotelería y turismo, estamos hablando de la cocina. La cocina es un espacio donde hablamos de hay incidentes de cortadura y quemadura que generalmente no se reportan, ¿cierto? Porque generalmente son de menor afectación, ¿cierto? Entonces las personas, generalmente una cocinera se corta y se quema y no lo reporta. Por eso hay un tema muy importante de su registro. ¿Qué otra área importante? Las personas que hacen todo el tema de tendidos de cama, la posición en la que yo tiendo la cama. Riesgo biológico frente a la limpieza de los espacios, el uso de hipoclorito para hacer la limpieza de esos espacios, baños y demás. Entonces estamos hablando de una cantidad de factores de riesgo dependiendo de la actividad que yo ejecuto en hotelería y restaurantes. Hablamos de riesgo biológico, químico, claro, biomecánico, que es el que hablábamos de riesgo, es el riesgo biomecánico, y por supuesto el psicosocial, lo que nos está comentando Elizabeth. Entonces, cuando hablamos de hoteles y restaurantes, estamos hablando de todo ese tipo de información. Estamos hablando de riesgo mecánico, riesgo eléctrico. ¿Qué otro aquí hablaríamos? Que en términos generales los que acaba de comentar Elizabeth, más los que yo les estoy contando. Por eso hoteles y restaurantes está incluido allí. E incluso hay un tema de su registro. Como les digo, una persona se quema, una persona se corta en la cocina, una persona se golpea con algún elemento durante el tendido, el arreglo de una habitación. Ese tipo de elementos no se reportan y son incidentes, ¿no?, que me permiten saber qué está pasando en los entornos de trabajo. Indira dice, por ejemplo, las personas que trabajan en cocina que demoran más de 2 horas de pie. Sí, señora. Entonces hablamos de posturas mantenidas, posturas prolongadas, hablamos de posturas forzadas, posturas antigravitacionales. Entonces miren, por ejemplo, las personas que hacen mantenimiento en hoteles y restaurantes, hablamos de personas que cambian focos, o sea, bombillas, y si se dan cuenta son posturas forzadas. Entonces son elementos que también hay que considerar. Marta pregunta, ¿riesgo público se puede clasificar en psicosocial? Tiene afectación psicosocial, pero se considera separado. O sea, cuando yo hago análisis de riesgo público, hago análisis de riesgo psicosocial, los hago de manera separada. Porque pues uno, si bien el riesgo público puede generar una afectación en lo psicosocial, generalmente siempre se deben analizar de manera separada por el impacto que pueden tener. Entonces siempre se miden, pero de manera separada. Cuando me hablas de psicosocial, sí, claro, Marta, en restaurantes, hoteles y restaurantes hay riesgo psicosocial por la sobrecarga. Temporadas altas generan mayor exigencia. El público depende de dónde estemos ubicados. Sí, Viviana dice, riesgo público se evalúa situación de atraco, robo, otras situaciones de orden público. Sí, señora Viviana. Pero entonces no es lo mismo tener un hotel en el centro de la ciudad, ¿cierto? En el centro de Bogotá, por ejemplo, a tenerla en Soacha, o tenerla aquí cerca de la universidad, por ejemplo. Entonces, son zonas completamente diferentes y el riesgo público es diferente, ¿cierto? Entonces sí es importante y se miden de manera separada. Y finalmente eléctricos, agua y gas, porque esta rama también es muy riesgosa por el tema de los usos de los EPP, que realmente son personas que tienen alta experticia en el desarrollo de la actividad y hay un exceso de confianza en el desarrollo de la actividad. Entonces la persona no usa los EPP
redesarrolla actividades, por ejemplo, el trabajo en alturas. Muchos hacen trabajo en alturas y no se ponen el arnés, no hacen todo el proceso que se debe generar para asegurar el trabajo en alturas, no se tramitan los permisos de trabajo, no se exigen las certificaciones de actualización en trabajo de alturas. Entonces, miren, todas esas fallas en los procesos y procedimientos hacen que el tema de la accidentalidad se dispare, ¿cierto? Entonces también hablamos de falsa confianza, un exceso de confianza aquí en el desarrollo de las actividades debido a la experticia. Viviana nos está haciendo otro comentario. En el riesgo psicosocial se evalúan condiciones intra y extralaborales y factores sociales. Sí, señora. Carga de trabajo, sí, horas de trabajo, sí, victimización y acoso, bullying e intimidación, e incluso no se llama bullying, sino se llama moving. En el entorno de trabajo se le denomina moving. Los invito a que revisen un poquito ese concepto, es muy interesante. El tema de intimidación, que estaría anclado acoso laboral, que uno habla más que intimidación, es acoso, ya te lo escribo. El moving se conoce en el entorno de trabajo. El acoso laboral, recuerden que nosotros debemos crear el comité de convivencia, ¿cierto? Que es el que nos ayuda a tramitar. Sí, señora, hay varios elementos incluso si ustedes revisan, no tengo en este momento el número de la resolución, pero hace un mes salió la resolución frente a medición de riesgo psicosocial en las empresas. Ahí se habla de cómo se debe cuantificar, cuáles son los elementos importantes frente a lo que es riesgo psicosocial. O sea, ya hay ya hay normativa que nos soporta la importancia de medir el riesgo psicosocial en las organizaciones. Sí, señora. Bueno, siguiendo, bienvenidos a los compañeritos que se están conectando, súper que están llegando. Listo. Edison, buenas noches, no te preocupes, igualmente la videoconferencia está quedando grabada para que la pueda retomar desde el principio. ¿Listo? Bienvenido. Entonces, siguiendo con el tema, con gusto, Edison. Entonces, es claro, las ramas más riesgosas, ahora hablemos de enfermedad laboral. Cuando hablamos de enfermedad laboral, según esta información de FASECOLDA, ustedes se van a dar cuenta que las 3 primeras enfermedades que están en esa diapositiva son de tipo osteomuscular. Hablamos de síndrome del túnel carpiano, síndrome del manguito rotador e epicondilitis lateral. Eso significa, bueno, el síndrome del túnel carpiano da en la muñeca y se genera por movimiento repetitivo, ¿ok? Principalmente, o por posturas forzadas en el desarrollo de inactividad. El síndrome del manguito rotador se da principalmente, o sea, se da en los hombros, en cualquier hombro. A veces generalmente el predominio es en el hombro dominante debido a que este se genera por movimiento repetitivo y por posturas fuera de rangos de confort. ¿Qué significa posturas fuera de rangos de confort? Cuando el hombro trabaja por encima de la altura, cuando el brazo trabaja por encima de la altura del hombro. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, anaqueles o archivadores por encima de los 90 grados del hombro. Eso nos genera el síndrome del manguito rotador. La epicondilitis lateral es una enfermedad que se da en el codo y se da en la parte externa del codo. Esa enfermedad está asociada también a posturas forzadas, posturas mantenidas y movimiento repetitivo. Principalmente movimiento repetitivo anclada a la muñeca, movimientos en la muñeca que se generan impacto en el codo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de enfermedad laboral, esas 3 enfermedades son osteomusculares, lo que significa que con estrategias de intervención a nivel biomecánico nosotros podríamos mitigar ese tipo de enfermedades. ¿Qué significa adicionalmente eso? Que programas de pausas activas, programas de acondicionamiento físico, estrategias de pausas de trabajo, que creo que ya lo habíamos visto en ergonomía, son elementos que permiten mitigar ese tipo de enfermedades de nuestros colaboradores. Natalia pregunta algo, una pregunta, claro que sí. El túnel del carpio, bueno, se llama síndrome del túnel carpiano, porque el túnel del carpo es una estructura que todos nosotros tenemos a nivel de la muñeca. Se llama ya síndrome cuando se genera una enfermedad por un atrapamiento de un nervio que pasa por ahí, por la muñeca. Entonces Natalia me pregunta, ¿el túnel del carpio y alguna de estas enfermedades que se producen en las manos puede originarse por hongos o infecciones? No, señora, no. El síndrome del túnel carpiano y la lesión del manguito rotador
son enfermedades de tipo osteomuscular que están asociadas a posturas forzadas y movimiento repetitivo. Entonces no tienen nada que ver con hongos o infecciones. Igualmente, Natalia, si quieres revisar un poquito más sobre la característica de este tipo de enfermedades, les recomiendo que revisen estas guías. Las GATIS. Estas fueron unas GATIS que tuvieron actualización, que están actualizadas, que son las guías de atención en salud ocupacional, que hoy en día ya no se llama salud ocupacional, sino en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas guías hablan sobre estrategias de diagnóstico, estrategias de intervención, estrategias de prevención en estas enfermedades. El Ministerio del Trabajo tiene 10 guías que se llaman GATIS, son 10 guías que lo que hacen es abordar las 10 principales condiciones de salud que afectan a la población colombiana. Entre esas tenemos varias que son osteomusculares, como las del síndrome del manguito rotador, las de todo lo que tiene que ver con síndrome de desórdenes musculoesqueléticos. En esta del síndrome de desórdenes musculoesqueléticos encontramos las epicondilitis, encontramos la lesión del manguito, lesiones del manguito rotador y síndrome del túnel carpiano. Entonces, si las quieren revisar, ahí van a encontrar un poco más de la descripción de las patologías y cuáles pueden ser las estrategias que podemos implementar en los entornos de trabajo. ¿Okay? No sé, Natalia, ¿sí quedó claro el interrogante? Ah, sí, Diana. Buenas noches, Diana. Sí, también hay una que se llama dolor lumbar inespecífico. La van a encontrar así. La van a encontrar como la GATIS DLI, que es dolor lumbar inespecífico. Bueno, entonces Natalia nos responde acá, voy avanzando. Entonces, si se dan cuenta, cuando tenemos de enfermedades laborales, estamos hablando de que las 3 primeras, según esos datos de FASECOLDA, esas 3 primeras se deberían prevenir, es decir, que la responsabilidad está en nosotros, que vamos a liderar los sistemas de gestión, en generar estrategias que mitiguen esa presentación de enfermedades. Ahora, si hablamos de la hipoacusia, que es la cuarta presentación de enfermedad, hablamos también de la importancia de generar, de entregar los EPP, de hacer mediciones ambientales, ¿cierto? Nivel de ruido en nuestras áreas de trabajo para controlar precisamente esos niveles de exposición, esos factores de riesgo. Y si se dan cuenta, en la última es la de trastornos de discos intervertebrales, que esa también es de tipo osteomuscular y significa que también la podríamos mitigar si nosotros generamos buenas estrategias frente a acondicionamiento físico para el trabajo, si sabemos qué tipo de carga o peso están manipulando nuestros trabajadores, si los acondicionamos. Mira, la GATISO de dolor lumbar en específico dice que las personas que consumen cigarrillo, tabaco y a las personas que están con sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de sufrir este tipo de patologías. Entonces es importante que trabajemos en en hábitos de vida saludable y que mantengamos a nuestros trabajadores en un índice de masa corporal adecuado para su estatura y para su condición de vida. Eso es importante. Entonces, Viviana dice las 3 primeras de riesgo osteomuscular. Sí, Viviana. Si te dan cuenta, este es un dato de FASECOLDA, aunque es desde el 2017, tendríamos que mirar el comportamiento actual. No tengo datos actuales, pero sería interesante contrastarlos para saber si se han generado algún tipo de modificación. Los 3 primeros son osteomusculares, si se dan cuenta. El quinto también es osteomuscular, solamente el tercero es el que sale de esa categoría. Pero las 5 condiciones que ustedes ven ahí de enfermedades laborales, todas se pueden controlar. Sí, señora, riesgo osteomuscular, perfectamente. Entonces Natalia nos pregunta, hay una situación en un trabajo donde un colaborador que ayuda con la parte de recolección de residuos desde el mes de abril presentó una situación de hongos o lesiones en las manos. La EPS estableció que era producto de la actividad. Este personal ha estado en seguimiento y ayer nuevamente pasó al médico por el mismo problema. Y la EPS estableció ese síndrome. No. Actualmente la empresa está gestionando para consultar a una fisioterapeuta especialista en salud y seguridad y salud en el trabajo. Por eso preguntaba. Ah, no, Natalia, no, ahí creo que están confundiendo dos cosas, se están confundiendo las cosas. Una cosa es las lesiones de piel, las dermatitis, ese tipo de enfermedades que se dan
porque uno a veces maneja sustancias o incluso los materiales de los EPI, de los elementos de protección individual, podemos ser alérgicos a eso y por eso podemos generar lesiones de piel, incluso hongos, de la sudoración la sudoración cuando la mano está dentro de un guante y se acalora, ese sudor permanece en los EPI, en los elementos de protección individual, podían generar hongos. Pero entonces los hongos son condiciones completamente diferentes al síndrome del túnel carpiano. Entonces, Viviana habla, eso es riesgo biológico. Sí, señora, eso es riesgo biológico y hay que encontrar la razón por la cual el trabajador generó hongos en las manos o porque no hay una sepsis, una limpieza adecuada de las manos frente al desarrollo de la actividad. Los elementos de protección individual no están generando las barreras adecuadas para evitar el contagio, la persona ya venía con ese problema o esa dermatitis o esa enfermedad de piel previamente. Hay muchas cosas que hay que analizar porque allí no se dan, una cosa no está relacionada con la otra. Sí, Natalia, por eso es importante que se asesoren muy bien, que le hagan seguimiento y se asesoren muy bien. Y Viviana, ¿y si se le hace un frotis de uñas? Sí, es completamente viable hacerle frotis de uñas. Es para hacer un diagnóstico oportuno, eso es importante. No, con gusto, Natalia, con gusto. Listo, Elizabeth también habla algo, nos comenta algo sobre el tema. También los jabones que se utilizan en el personal sanitario puede ser agresivo y producir dermatitis severa. Sí, señora. Los jabones, no todas las personas responden igual al jabón que se usa. Tenemos unas condiciones individuales que pueden generar enfermedades que no necesariamente son de tipo laboral, sino enfermedades de tipo común que tienen que ver con características propias, es decir, de la persona. ¿Ok? Listo, entonces finalmente quiero que revisemos el tema de incidencia de enfermedad por grupo etario. Quiero que se den cuenta que nuestro primer dato es las personas que sufren enfermedad, son las personas que están de 31 a 49 años. Quiero preguntarles, ¿por qué será que ese rango de edad es el que está en primer lugar y no otro? 50 o más o de 18 a 30. Mientras lo van pensando y me responden la pregunta, aquí leo los comentarios de ustedes. Bienvenida Diana Vanessa, Edison, Elizabeth, Indira, Isabel Cristina, Marta Janet. Los invito a que participen para que se vuelva más dinámica la clase. Maurice, Natalia, Viviana, bienvenidos todos. Entonces Maurice dice, bueno, Viviana, entonces retomo un poquito más arriba. Viviana me dice, profe, no entendí lo de la hipoacusia neurosensorial. ¿Lo puedes volver a explicar, porfa? Sí. Listo. ¿Cuáles son las estrategias de mitigación del riesgo en nuestros entornos de trabajo? Primero, cuando hablamos de riesgo auditivo, ¿sí? Riesgo por exposición a ruido. Hablamos de que primero hay que tener mediciones muy claras de los niveles de ruido que hay en los entornos de trabajo. Es decir, debemos tener mediciones ambientales, que es lo que nos evita la afectación, bien sea en la estructura, o sea, en la estructura donde se genera la audición, o por donde se conduce la audición, que es lo neurosensorial. Es decir, la forma en que llega ese sonido a mi cerebro y lo reproduzco y lo proceso. Entonces, lo primero dentro de las estrategias son: la mitigación del riesgo se realiza por las mediciones ambientales que yo tengo en mis diferentes entornos de trabajo, ¿cierto? Porque recuerden que el ruido o la exposición de ruido la puede generar una herramienta o la puede generar un espacio, el espacio en el que yo desarrollo la actividad. Entonces es importante tener mediciones de ruido, ¿cierto? Pero adicionalmente a eso, se supone que los EPI, los elementos de protección individual, son los que me generan esas barreras para que esa exposición no me genere lesiones. Es decir, el uso de los protectores auditivos, bien sea de inserción o de coca o de caracol externos, son elementos que se utilizan cuando hay exposición a ruido, ¿cierto? Incluso este ruido está por encima de los niveles permitidos. Entonces se supone que la guía habla sobre cómo se genera la hipoacusia neurosensorial, cuáles son los factores y cuáles son los elementos para mitigar el riesgo. ¿Ok? Entonces no sé si ya queda un poco más claro, Viviana. Listo, mientras Viviana me responde, le respondo, listo. Maurice, es la concentración de población trabajadora.
Sí, tienes razón, pero explícame un poquito más eso, Marta, porque es el que se encuentra el mayor índice de productividad. Pero entre 18 y 30 no. Mauricio y Marta tienen razón, pero quiero que me lo clarifiquen un poquito porque podrían estar en primer lugar los de 18 a 30. Isabel Cristina, listo, bienvenida. Natalia, porque es la edad de personas en rango más productivo de las empresas. Más o menos. ¿Algún otro comentario? Del por qué sería de 31 a 49 y por qué no está de 18 a 30 en primer lugar. Bueno, de 31 a 49 porque tenemos personas con exposición. Es decir, cuando hablamos de personas de 31 a 49, sí señora Natalia, tienen más, pues no es porque tengan más experiencia laboral, pero sí está correlacionado con lo que tú dices, porque tienen historia laboral. Es decir, ya tienen una exposición previa, ¿cierto? Que no pasa con los de 18 a 30. Los de 18 a 30 están empezando su vida laboral. Por ende, todavía no hablamos de trauma acumulado o de exposición, exactamente, exposición prolongada. Por eso hablamos de que en nuestro primer lugar están la población que tiene de 31 a 49, porque ya tienen una exposición. Los de segundo lugar, que son de 50 años o más, es porque ya tienen, incluso esa exposición ya ha tenido afectación en su condición de salud por los tiempos de exposición. Y los de 18 a 30 están en tercer lugar porque hasta ahora estamos empezando vida laboral, ¿cierto? Pero aún así no significa que no tengamos casos de enfermedad laboral en esa población. Si se dan cuenta, como dato final de lo que tiene que ver con la incidencia, cuando yo hablo de incidencia, son casos nuevos. Prevalencia es la suma de casos nuevos con casos antiguos, ¿ok? Entonces, cuando hablo de incidencia, es decir, casos nuevos, están asociados a esas tres características de la edad, pero además dice que no hay predominio de género. Si se dieron cuenta que cuando hablábamos de las ramas más riesgosas hablamos de predominio de género, entonces en minas y canteras predomina el género masculino, en industria manufacturera femenino, en agricultura, ganadería y caza generalmente también es masculina, aunque dependiendo, en agricultura, por ejemplo, la recolección de flor la realizan las mujeres, en la flora la realizan las mujeres, entonces de ahí hay miti. En hoteles y restaurantes también hablamos de que hay hombres y mujeres dependiendo de la actividad que desarrollan, y en eléctricos, agua y gas el predominio es masculino, ¿no? Entonces, si lo correlacionamos con las enfermedades que se presentan y los rangos de edad, hay elementos muy interesantes por analizar, ¿ok? Listo. Quiero que entremos a revisar un poquito lo que significa ATEL. ATEL es el concepto de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Según la ley 1562 del 2012, accidente de trabajo se considera como todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión, bien sea orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Eso significa que cuando hablamos de un accidente de trabajo, estas son las consecuencias que puede generar un accidente de trabajo, ¿cierto? Y que deberían ser graves cuando hablamos de invalidez o la muerte. O sea, debemos considerar el impacto de una condición de estas precisamente porque no se trabaja de manera segura, porque no se entregan los CPP, porque no hay procesos y procedimientos que me normen cómo se ejecuta una tarea de manera segura. Todas esas condiciones hacen que se presenten accidentes que pueden ser fatales. Aquí hago una reflexión, un paréntesis pequeño, y es que la muerte de una persona no económicamente es imposible cubrirla, ¿cierto? Lo cual el impacto de una persona que fallece debido a un accidente de trabajo es gravísimo. O una persona que queda en estado de invalidez, silla de rueda o demás, debido a las secuelas de un accidente de trabajo. Entonces son elementos que tenemos que analizar cuando hablamos de un accidente de trabajo, ¿ok? Entonces quiero que clarifiquemos la diferencia en lo que significa por causa y lo que significa por ocasión del trabajo, que generalmente a veces no hay claridad sobre cuál es la diferencia entre la una y la otra. Aquí les quiero poner un ejemplo. Cuando yo hablo de que se genera un accidente por causa, lo pongo con este ejemplo. Tengo un trabajador que lo que hace es armar sillas de madera utilizando puntillas y martillo. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se habla de un accidente por causa? Cuando la persona está armando la silla, se golpea
el primer dedito de la mano con el martillo, entonces estaríamos hablando de que el accidente se da por causa del trabajo, es decir, por la causa en la que se genera la actividad laboral. ¿Qué sería por ocasión del trabajo? Resulta que para que esta persona pueda armar las sillas de madera, debe ir por puntillas a la bodega. Cuando va por puntillas a la bodega, mientras está bajando las escaleras, se tuerce el tobillo, es decir, tiene un esguince de tobillo. Ese esguince de tobillo, el momento en que él iba a recoger las puntillas, se habla que es por ocasión del trabajo, es decir, no está asociado directamente a la actividad, o sea, no estaba durante la ejecución de la tarea, pero el hecho de que haya ocurrido trayendo el insumo significa que es por ocasión. Espero hayan tenido la claridad, o sea, hayan comprendido, yo me haya hecho entender sobre la diferencia entre lo que significa un accidente de trabajo por causa y un accidente de trabajo por ocasión. ¿Okay? Según esta normativa también, ¿qué se considera como accidente de trabajo? Es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún incluso si está fuera del lugar y horas de trabajo. Aquí es importante porque cuando hacemos investigación de accidente de trabajo, a nosotros nos preguntan, bueno, ¿y qué estaba haciendo? ¿En qué horario estaba? ¿Dónde estaba? ¿Quién le dio la orden? Para la investigación de accidente de trabajo hay que hacer todo un reporte, porque realmente a partir de esa investigación es que uno determina si eso no es un accidente de trabajo en términos de lo que dice la norma. También el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas, siempre y cuando el transporte lo genere o lo provea la empresa. Si la empresa no provee el transporte, pues no se consideraría accidente de trabajo. En este momento tenemos muchas empresas que proveen el transporte, por ejemplo Alpina recoge a sus trabajadores en puntos específicos, Corona, que son empresas que tienen sus plantas fuera de Bogotá, recogen a los trabajadores, eso se consideraría accidente de trabajo. Entonces Natalia me pregunta, o sea, ¿en una orden del parte del empresario? Sí, señora, porque eso es un tema delicado. Porque cuando nosotros tenemos trabajadores, se supone que hay un cargo y unas funciones que este ejecuta, ¿cierto? Por ende, si un trabajador está ejecutando funciones que no estaban dentro de su cargo, porque precisamente el jefe lo envió a hacer esa tarea sin ser una de sus funciones, el tema del accidente es muy delicado. ¿Cuándo pasan estas situaciones? Por ejemplo, a las señoras de servicios generales. Recuerden que cuando yo contrato a alguien para servicios generales, se supone que su función es la limpieza dentro de un espacio, ¿cierto? Muchas veces a ellas las enviamos, por ejemplo, a sacar fotocopias fuera de la empresa, las enviamos a comprar el desayuno, las enviamos a comprar las medias veladas. Si esta persona se accidentara en estas situaciones, imagínense el tema tan complejo desde el tema legal. La persona no estaba ejecutando sus funciones y estaba bajo la orden, y no sabemos si bajo la orden del jefe o bajo la orden de un compañero. Entonces miren lo delicado cuando hablamos de un accidente de trabajo, por eso se hace la investigación del accidente de trabajo. Bueno, Isabel pregunta, ¿eso no es igual a con ocasión de, por ser una orden? Depende. Recuerden que cuando yo hablo que por causa del trabajo es porque, por ejemplo, en el caso del mensajero, el mensajero es su acción o su actividad es entregar paquetes o llevar documentación. Si él se accidenta ahí, en ese momento eso sería por causa, no por ocasión. Por ocasión es como lo secundario A, es decir, él entrega, pero por ocasión es cuando el trabajador tuvo que subir. Él generalmente entrega paquetes afuera, pero tuvo que en el edificio tenía que ir a reportarse a gestión humana, a reportarse porque tuvo una incapacidad. Si él, mientras está yendo a gestión humana, se tuerce el tobillo, eso sería un accidente de trabajo porque él estaba dentro de su función haciendo algo que estaba dentro de su actividad de trabajo. Entonces ya sería en ese caso por ocasión, no por causa. Es que depende. Por eso es importante analizar el accidente cuando ocurre, porque ahí es donde se diferencia si es por causa, por ocasión o si no se considera accidente de trabajo. ¿Okay? Marta dice, Marta, no te entendí. Entonces, mientras me escribe aquí Natalia y Marta, se me fue. No te preocupes, listo. Entonces ya hablamos sobre el tema del transporte, ¿no? El transporte lo tiene que proveer la empresa para que se considere accidente de trabajo.
¿Cuándo es accidente de trabajo? Cuando ocurre en función sindical, es decir, cuando yo estoy cumpliendo esas funciones, incluso si estoy bajo permiso sindical. Y finalmente el que se produce con la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales siempre y cuando yo esté en nombre de la empresa. Es decir, si yo estoy representando a mi empresa en una actividad deportiva, en una competencia, en un campeonato y me pasa algo en la rodilla, eso se consideraría accidente de trabajo. Igualmente cultural y recreativo, o sea, si estoy en representación y con permiso de la empresa, eso se considera accidente de trabajo. Aquí hago una reflexión muy importante cuando tenemos los campeonatos, en nuestros campeonatos deportivos en nuestras empresas. Si ustedes saben, los campeonatos de fútbol son los que más lesiones generan y son los que más accidentes de trabajo han reportado a nuestros trabajadores. Entonces, les invito a que sí es importante generar el tema de bienestar laboral, porque es un elemento que hace parte de las organizaciones. Hay que saber qué tipo de actividades deportivas incentivamos, porque recuerden que eso nos puede generar carga, ¿no? Carga de morbilidad, es decir, de enfermedad en nuestros sistemas de gestión, en nuestros indicadores de ausentismo, asociado precisamente a eso, ¿ok? Entonces Natalia me está preguntando algo más aquí. Este tipo de situaciones se vuelve muy compleja en el momento de la investigación por parte de la ARL. Sí, Natalia. Por eso, si ustedes recuerdan, espero todos ya hayan hecho el curso de 50 horas, porque es un elemento importante. Allí nos enseñan a reportar accidentes de trabajo, nos enseñan a mirar en qué formato, a nivel legal, cuándo debería reportar el accidente, o sea, cómo debería ser el reporte. Entonces, sí, es complejo, pero para eso hay un paso a paso en la investigación de accidentes de trabajo. Natalia comenta también, en muchas situaciones es por eso que los trabajadores llevan el problema, porque las empresas y la ERE se excusan para responder. Sí, señor. Sí, por eso es importante hacer una muy buena investigación del accidente, e incluso si hay testigos, hay que poner los testigos allí, que den reporte de lo que ocurrió, cómo vieron, cómo se estaba ejecutando la tarea. Eso es importante. Isabel, sí, los campeonatos de bolos también me pueden acarrear un accidente de trabajo, porque ¿qué pasaría si me cae una de estas bolas que son altamente pesadas? No sé realmente cuánto pesan, pero son pesadas, ¿cierto? En el pie de un trabajador y le fractura un dedito del pie. Estaba en representación de su empresa, por ende se convierte en un accidente de trabajo, porque estaba representando a la empresa en un campeonato. Lo que pasa es que si la empresa está pagando, es como si les estuviera patrocinando. Entonces, ahí hay un tema complejo legal. Sí, señora, si nos ocurre un accidente, hay un tema complejo legal. Esto es lo que conozco en términos generales, pero yo siempre los invito, espero que ya, si están viendo legislación o van a ver legislación, que esto lo clarifiquen un poquito más con el abogado para saber cuál es el límite en donde sí podría ser o no podría ser accidente de trabajo. Porque lo que yo tengo entendido y he conocido de mis casos es que siempre y cuando el empleador esté involucrado, esté pagando, pues eso se considera y permitiendo ese tipo de actividades, pues se considera que es responsabilidad de la empresa, por ende se consideraría accidente de trabajo. Pero igualmente les digo, es importante consultarlo con nuestros abogados. Okay. Listo, ok. Listo, cuando hablamos también de accidentes de trabajo, falta la definición de accidente grave. Cuéntame cuál es la definición de accidente grave, Viviana, por favor. La desconozco, no sé si hay una definición, pero esto es lo que yo tengo en accidente de trabajo. Dime, Viviana, por favor. Bueno, creo que bien está buscando allí. Entonces es importante que lo tengamos claro que, bueno, cuando hablamos de trabajadores en misión, son aquellos trabajadores que tienen una actividad distante al sitio, o sea, no desarrollan su actividad laboral en la organización o en las instalaciones de la organización, sino que van a desarrollar la actividad de manera distante. Por ejemplo, los encuestadores del DANE. Los encuestadores del DANE en este momento están en misión porque están desarrollando una actividad que es encuestar, pero no están desarrollando la actividad al interior del DANE. Eso también se podría considerar accidente de trabajo.
¿ok? Entonces, dentro de los retos de la empresa actual, mientras aquí, bueno, Viviana aquí ya nos está poniendo accidente grave, aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento, quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometen la agudeza del campo visual o lesiones que comprometen la capacidad auditiva. Ok, sí. Bueno, sí, cuando hablamos de esos son accidentes graves, ¿cierto? Hablamos de leves, moderados y graves. En términos del impacto, el impacto que tenga en la condición de salud o en el desarrollo de la función de ese órgano o de ese tejido. Sí, señora. Muchas gracias. Listo. Entonces vamos a volver aquí al tema de retos de la empresa. Bueno, hoy en día tenemos 3 elementos muy importantes que analizar en las organizaciones. Tenemos el tema del ausentismo, ¿cierto? Tanto el ausentismo por parte del tema que tiene que ver con accidentalidad como de enfermedad, que tenemos que trabajar mucho en la prevención de esas causas de ese ausentismo. Tenemos que trabajar muy fuerte en ello, porque esto realmente afecta la productividad, afecta el recurso económico de las organizaciones. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Otro elemento muy importante o reto de las empresas tiene que ver con el presentismo. ¿Qué es el presentismo? Es aquel trabajador que va a calentar puesto, es decir, que va a calentar silla, es aquel que va por ir, pero realmente no se siente motivado, no es altamente productivo, le aporta lo mínimo a la organización. Esto también es una carga muy fuerte a las organizaciones. Y finalmente el tema del envejecimiento. Marta, sí, no es productivo, no es tan productivo como quisiéramos, porque generalmente la persona sí trata de aportarle a la organización, pero no es tan productivo como quisiéramos que fuera, ¿cierto? Para que realmente le aportara a nuestras organizaciones. Y finalmente el envejecimiento. Si nos damos cuenta hoy en día, las parejas están decidiendo no tener hijos, están decidiendo si tienen uno solamente. Marta, sí señora, trata pero no lo hace con todas. Sí señora, eso tiene que ver con el presentismo y eso es un tema que tenemos que transformar en nuestras organizaciones y tiene que ver con el tema psicosocial, con el tema organizacional. Hay muchas cosas interesantes por analizar. Y volviendo al envejecimiento, entonces como están haciendo menos niños, entonces vamos a tener población productiva ya vieja. Y eso significa, pues vieja me refiero ya madura, ¿no? Porque de pronto la palabra suena fuerte, ya madura. Y si vemos en Colombia no hay una política muy clara frente a cómo seguir trabajando siendo productivos a pesar de que ya hemos pasado nuestra edad de jubilación. Muchas veces a las personas no las contratan a pesar de la experiencia por la edad, ¿cierto? Ya no las contratan. Entonces aquí tenemos 3 retos muy grandes que tenemos que trabajar en nuestras organizaciones y que obviamente le aportan al tema de la carga de enfermedad y accidentalidad. Dentro del concepto de discapacidad, esto ustedes lo van a ver en el manual de rehabilitación integral. En el manual de rehabilitación integral se define como las dificultades que puede tener una persona en el desarrollo o realización de actividades. El concepto de discapacidad, de limitación en las actividades, tiene que ver con las consecuencias en la deficiencia que producen las personas y en su capacidad para realizar actividades. Dificultad para desplazarse, comunicarse, autocuidarse y comprender. Esto se lo leí de manera rápida y literal porque en el manual de rehabilitación integral dice o asemeja que la discapacidad es responsabilidad de la persona porque no tiene la capacidad de desplazarse, de comunicarse, autocuidarse o comprender. Este concepto está en transición. Ahorita más adelante les muestro otro concepto que tiene que ver con el concepto de discapacidad social. Pero a partir de esto es que el manual de rehabilitación integral se fundamenta. Hablamos de tipos de discapacidad, hablamos de la cognitiva intelectual. ¿Qué significa eso? Entonces las personas que están en esta categoría son las personas, por ejemplo, que tienen síndrome de Down. Aquí tenemos muchas empresas hoy en día contratan personas con síndrome de Down. Si ustedes han visto muchos almacenes de cadena o supermercados de cadena contratan personas en el área de empaque que tienen síndrome de Down. Dentro de la discapacidad física motora es la que se ve, o sea que ya es más frente a un órgano del cuerpo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las personas que están en silla de ruedas, que también muchos centros comerciales hoy en día los están contratando como guardas, y ahí hablamos de una discapacidad física motora. Y finalmente la discapacidad sensorial, que tiene que ver con la percepción de, por ejemplo, la audición, la visión,
que son obviamente la afectación de los sentidos en términos de la percepción. Entonces hablamos de personas con baja visión, personas que son invidentes, personas que tienen sordomudez, también se categorizan en este tipo. Y también hablamos que estos tipos de discapacidades podemos hablar unas que son permanentes y otras que son temporales. Eso depende de la condición de salud de la persona. Pues permanente, que la persona o nació con ella o se generó a partir de un accidente, de una enfermedad, y va a durar con ella el resto de su ciclo vital o de su curso vital, es decir, durante su vida. O temporal, que es aquella en donde la persona la adquirió y se resuelve a partir de un proceso quirúrgico, de un yeso, que la persona estaba en discapacidad, pero después de hacer alguna medida médica, clínica, se resuelve la discapacidad y la persona ya no la tiene. Por ejemplo, aquí yo siempre he tenido una dualidad. Una persona que usa anteojos se supone que tiene una discapacidad, ¿cierto? Porque no tiene visión 20/20. Cuando ya se pone sus anteojos se supone que quedaría 20/20, por ende ya no tendría discapacidad, ¿cierto? Es complejo porque si se quitan los anteojos tiene discapacidad porque no logra visibilizar o visualizar su entorno, pero cuando se pone los anteojos ya corrige su discapacidad. Entonces miren que no sabemos si tiene o no tiene discapacidad y si tiene una discapacidad permanente o temporal. ¿Sí ven que es como interesante analizarla? Ahí. Pero uno hablaría de eso. La gestación, a veces, estar en estado de embarazo, uno puede entrar en una discapacidad temporal, ¿cierto? Porque hay una restricción, una limitación, y se supone que cuando uno ya tiene su bebé, pues saldría del estado de discapacidad temporal. Hay muchos pasos o elementos de la vida que podrían darnos para hablar sobre lo que es la discapacidad, ¿no? Pero quiero que tengan claro ese concepto. Bueno, aquí no tengo el concepto, no sé por qué no lo tengo, listo. Hay un concepto de discapacidad social, que es un concepto que se utiliza mucho desde la Organización Mundial de la Salud y tiene que ver con la discapacidad. Se define más como la imposibilidad que tiene el entorno de incluirme dentro de la participación, es decir, la imposibilidad de que yo, por ejemplo, pueda subirme a un bus porque estoy en silla de ruedas. El problema no es la persona que está en silla de ruedas, sino el problema es que el bus no tiene la capacidad de tener una rampa que me permita acceder al transporte público. Entonces, lo que habla el concepto de discapacidad social es que la discapacidad, a diferencia de que es de la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, que la discapacidad pareciera, con este concepto de la CIF, parece que es culpa del individuo, mientras que el concepto de discapacidad social dice que es culpa del entorno que no lo permite ser incluyente. Entonces ese era como el contraste que quería, no sé por qué no la tengo acá, pero bueno, ese era el contraste que quería hacer. Finalmente vamos a hablar de promoción de la salud. Recuerden que ustedes son prevencionistas y son fuertes en prevención. Entonces, ¿cuál es el concepto de promoción en salud? Nosotros generamos un programa de hábitos de vida saludables que está anclado desde los criterios mínimos que debe tener un sistema de gestión. Debe ser incentivar hábitos de vida saludables. Entonces encontramos el concepto de promoción de la salud que se generó en la Carta de Ottawa. Fue un documento que se construyó en Ottawa, Canadá, en 1986 y que habla sobre la importancia de incentivar la promoción de la salud dentro y fuera de los entornos de trabajo. Entonces, ¿cuál es la definición? Permítanme un segundito, por favor, que es que me están necesitando y ya continúo. Permítanme un segundo, por favor. You are now muted. ¿Será que me lo puede dejar con usted? Dile que es que estoy en una videoconferencia. Gracias. You are now unmuted. Perdón, vuelvo y retorno con ustedes. Entonces, la promoción de la salud lo define la Carta de Ottawa. Consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre los mismos. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. En resumen, ¿qué es la promoción de la salud? En resumen, yo debería estar en estrategias de promoción en los entornos de trabajo, debería considerar el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social del trabajador, ¿cierto? Si ustedes miran sus matrices de riesgo, se van a dar cuenta que principalmente uno involucra estrategias de intervención desde el tema físico, pero se le olvida la importancia de generar estrategias de intervención en la salud mental y obviamente en la interacción social con el trabajador. Por eso tenemos
Por eso tenemos riesgo psicosocial en los entornos de trabajo y por eso tenemos mobbing o bullying, como también lo conocen de manera común, o mobbing en los entornos de trabajo o acoso laboral. Porque se nos olvida generar estrategias preventivas en estas otras dos partes de los individuos, que también son elementos muy importantes. Nos quedamos muy en lo físico y nos olvidamos de otros elementos que hacen parte de las personas, ¿no? Entonces, para que lo tengamos claro. Entonces, recuerden la importancia de la prevención, la promoción de la salud en el bienestar físico, mental y social, que no solamente se trabaja de manera individual, sino también colectiva. Aquí hablamos de promoción de la salud cuando hablamos de autocuidado, es decir, me cuido yo, y mutuo cuidado cuando nos cuidamos de manera colectiva. ¿Okay? Las organizaciones y las personas deben tener responsabilidad desde ahí. ¿Y esto por qué es importante? Porque como les comenté al inicio de la videoconferencia, debemos cuidar a nuestros trabajadores sanos, ¿cierto? Porque a veces nos dedicamos solamente a cuidar los que ya tienen síntomas o los que ya están calificados, y resulta que tenemos una gran población sana, que es a la que deberíamos invertirle también mucho recurso y muchas estrategias. ¿Okay? Ahora hablamos de prevención de la enfermedad. Entonces, dentro del concepto de la prevención de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, dice que son todas esas medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a la reducción de factores de riesgo y también a detener su avance y atenuar las consecuencias una vez instalada, es decir, evitar que la enfermedad avance y atenuarla en términos de que ya la persona esté calificada. Es decir, que nosotros debemos hablar de prevención de la enfermedad primaria, prevención de la enfermedad secundaria y prevención de la enfermedad terciaria. ¿Eso qué significa? Bueno, ahorita les explico perdón, me paso una diapositiva más adelante. Ay, no sé por qué no la tengo. Perdón, voy a salirme un momentico, voy a encoger un poquito es que creo que se están saltando las diapositivas, sí. Perdón, creo que me salté las diapositivas. Ay, sí. Perdón. Creo que cuando quedó así subidita, creo que quedó mal. Bueno, esto ya bueno. Perdón, me voy a devolver. Qué pena con ustedes, me devuelvo un poquito para retomar unos conceptos. Es que creo que cuando la subí así, se desorganizó, bueno. Y no me había fijado, pensé que estaban en secuencia de diapositivas. Bueno, entonces me devuelvo acá. Recuerdan que habíamos hablado del tema de enfermedades y habíamos hablado de los datos de FASECOLDA. Aquí está el concepto que también tiene, y si en algún momento se me pasó, bueno, la ley 1562 también habla sobre el concepto de enfermedad laboral, y habla que es toda aquella contraída como resultado de la exposición de factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, cuando hablamos de enfermedad laboral, este es el concepto muy importante porque hablamos de causa-consecuencia, es decir, hablamos de exposición en términos de la persona está expuesta, cuál es la consecuencia de esa exposición. Es a partir de allí que tanto las ARLs como las EPS, las juntas de calificación de invalidez, tanto regional como nacional, determinan o no la existencia de una enfermedad laboral y que realmente sea enfermedad laboral y no común. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando hablamos de enfermedad laboral? El decreto 1477 habla sobre las tablas de enfermedades laborales. Esa tabla habla sobre las enfermedades ya validadas frente a exposición, es decir, si yo tengo posturas forzadas o posturas fuera de rangos de confort, estas son las enfermedades asociadas a esto. Es decir, ahí esa tabla hace una correlación entre factores de riesgo y exposición y la relación de enfermedades presentes, ¿okay? Que se utiliza precisamente para la calificación de enfermedad laboral. Y finalmente las GATIS que les comentaba, que fueron actualizadas, o la última versión de actualización fue en el 2015, que les comentaba que son guías de atención integral en seguridad y salud en el trabajo, que se les llamaba antes salud ocupacional, para hacer todo el tema de estrategias de intervención, diagnóstico y estrategias de prevención y promoción. Los invito a que lean las guías para que quizás alguna de esas ustedes las puedan implementar en sus organizaciones. Entonces, perdón, me paso a la siguiente. Esto ya lo vimos. Bueno, esto sí nos faltaba. Me estoy devolviendo porque pensé que estaban en secuencia las diapositivas y me doy cuenta que no. Entonces, esta fue una información que yo encontré, que me compartieron en un congreso en Medellín,
en el Congreso Internacional de Salud Ocupacional de Medellín, y me hablaban sobre la relación entre las 4 enfermedades y los 4 factores de riesgo. Se supone que si nosotros generamos estrategias de intervención aquí, no tendríamos personas con enfermedad, ¿cierto? Bien sea común o laboral asociado a este tipo de condiciones, ya que muchas de estas son asociadas a hábitos, ¿ok? Entonces hablamos, por ejemplo, la primera, las enfermedades cardiovasculares, las que están disparadas en los entornos de trabajo, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas, que si las correlacionamos con nuestros 4 riesgos, hablamos de que en el entorno de trabajo tenemos el tema del consumo de tabaco disparado, principalmente en población joven. El tabaquismo está disparado y esto nos genera y nos va a generar enfermedades como cáncer y otro tipo de enfermedades, ¿okay? Como les comentaba, la gatiz de dolor lumbar en específico dice que las personas tienen mayor riesgo de sufrir una hernia discal, aquellos que consumen cigarrillo o tabaco, pero además aquellos que están en sobrepeso, que tienen obesidad. Entonces, para que lo revisen. Alimentación poco saludable. Si miramos nuestros entornos de trabajo, a veces en nuestros entornos de trabajo hay neveras que no son saludables. O sea, miramos las neveras que dispensan productos diferentes y nos damos cuenta que lo primero que para hidratarse o para tomar, siempre hay bebidas azucaradas, altamente azucaradas, gaseosas, Coca-Cola, jugos altamente azucarados. Pero también tenemos todo el tema de paquetes, ¿no? Chitos, papas, todo viene en paquete. Recuerden que no tener ese tipo de estrategias, o sea, no tener una nevera que sea saludable, pues hace que nosotros también le estemos aportando a personas con afectación en sus condiciones de salud. Hablamos del otro, que tiene que ver con inactividad física. Hoy en día nosotros casi no nos movemos. Vamos a la panadería en carro, y la panadería queda a 3 calles y vamos en carro. Ya no nos gusta caminar, los centros comerciales ya no tienen espacios para caminar porque siempre es escalera eléctrica o ascensor. Entonces nos estamos volviendo muy quietos. Entonces es importante que nuestras empresas generemos programas de pausas activas, programas de actividad física, de ejercicio físico, gimnasia laboral, que son elementos muy importantes para prevenir. Y finalmente el consumo nocivo del alcohol. Cuando hablamos del consumo nocivo, son aquellas personas ya que generan, no es un tema social, sino ya es un tema, un hábito que no es positivo. La persona consume de manera frecuente, llega bajo el estado de alcohol, bajo el consumo de sustancias de ese tipo. Llega, por ejemplo, ya después post-guayao, que son elementos en donde la accidentalidad se nos puede disparar. Entonces, son 4 enfermedades y 4 riesgos de enfermedades que no son crónicas transmisibles, es decir, que no se transmiten de una persona a la otra, sino que las personas las desarrollan en términos de los hábitos que generan. Bueno, los retos de las empresas ya les conté. Ahora bien, entonces, el concepto de salud, que es el que ustedes están viendo aquí en la Organización Mundial de la Salud, ¿por qué es importante? Porque nosotros deberíamos estar abordando nuestros entornos desde el concepto de... Perdón, qué pena, es que pasó aquí una moto. Bueno, entonces nuestras empresas deberían estar abordadas de manera integral, es decir, hablar de salud integral, en donde lo que yo hago es protección, el concepto de promoción y prevención que ya se los estoy mostrando, y todo es de un ciclo PHBA, es decir, de mejora continua. La protección tiene que ver con precisamente si tengo población con factores de riesgo, debería generar estrategias de intervención, y ya les estaba comentando los conceptos de promoción y prevención. En este cuadrito que ustedes ven aquí al lado derecho, les estoy poniendo los 3 tipos de poblaciones que tenemos en nuestros entornos de trabajo. Tenemos los asintomáticos, es decir, nuestra población sana, los sintomáticos, que son los que están enfermos, ¿cierto? Los que están empezando a tener síntomas, y los calificados, que ya tienen una calificación de enfermedad de tipo laboral. Es decir, que nosotros deberíamos estar trabajando en todas estas poblaciones y no solamente quedándonos con las personas que están empezando a tener síntomas y con las personas que están ya calificadas. Recuerden que la gran mayoría de la población es asintomática, es decir, tenemos mucha población sana, y nuestras estrategias deberían ir muy encaminadas a ese tipo de población. Este fue el concepto que les di, y este es el concepto de discapacidad social que les quería mostrar, que es del modelo social del 2013, en donde el concepto es donde enfoque desde la diversidad y no desde la diferencia. Eso significa que los entornos de trabajo deberían ser incluyentes, como en esta fotico que ustedes ven aquí. Y este es el concepto que yo les decía, que realmente la discapacidad no se le achaca al individuo, sino al entorno, que no me permite involucrarme en el entorno, o sea, poder tomar un bus, ir a un cajero,
subir a un ascensor con facilidad, subir las escaleras, porque precisamente por eso, porque el entorno no es incluyente. Entonces, quiero es que se casen más con este concepto, pero a pesar de eso, que está, este es el concepto el cual yo quiero que ustedes apropien en sus entornos de trabajo. Lamentablemente el que predomina tiene que ver con la CIF, porque este es el que está soportado en el manual único, en el manual de rehabilitación integral. Les estaba contando el concepto de promoción de la salud. Bueno, ahorita les cuento sobre este casito. Prevención de la enfermedad, que ya les estaba contando. Y estos son los niveles de prevención. Entonces hablamos de prevención primaria, que es esta que ustedes ven aquí, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria es en nuestros trabajadores que no tienen síntomas. Prevención secundaria son aquellos trabajadores que están empezando a tener síntomas y les estamos diagnosticando. Y prevención terciaria tiene que ver con las personas que ya están calificadas con enfermedad. Entonces nosotros debemos generar estrategias en cada uno de estos niveles y no solamente quedarnos con este. ¿Okay? Esa es como la reflexión de este ejercicio o de este grafiquito. Ahora volviendo a donde nos estábamos quedando. Entonces nuestro sistema de salud en Colombia está, el presupuesto, incluso nuestros entornos de las EPS y nuestros entornos de trabajo, le hacemos muy poca inversión a la salud mental y una gran inversión a la salud física, ¿cierto? Porque esto se puede ver, la salud física se puede ver, pero la salud mental no se ve. Si a mí me duele la mente, no es tan fácil decir me duele, mientras que si me duele alguna parte del cuerpo sí lo puedo decir. ¿Eso qué significa? Que es importante abordar a la persona de manera integral, es decir, hacer un abordaje y estrategias de prevención en salud mental, pero también en salud física. Ahora bien, esta pirámide en Colombia, nosotros hacemos una poca inversión en lo que significa promoción y una poca inversión en lo que significa prevención. Por el contrario, estamos muy acostumbrados a hacer una inversión muy grande en la curación, es decir, en las personas que ya están enfermas o con síntomas. Esta pirámide debería ser al revés, porque recuerde, si usted invierte muy grande en lo que es la promoción, no va a tener casos. Si trabajamos prevención y promoción, pues no vamos a tener casos. Entonces esa es como la reflexión que les dejo frente a cómo está nuestro sistema de salud. Perdón, me devuelvo porque no sé si tenga algo debajo de esta diapositiva. Sí. Entonces, dentro de la conceptualización quiero que tengan claro que estos son los enfoques en los cuales se desarrolla la salud pública en Colombia. ¿Cuál de estos es el más importante? El enfoque de derecho. ¿Por qué el enfoque de derecho? Porque realmente el programa de rehabilitación integral sale o nace de acá. Es decir, ¿por qué? Porque la persona tiene derecho a la salud, derecho al trabajo digno, y salen la implementación del programa y todas las estrategias en población con síntomas y sana, pues sales evitando que se le violen esos derechos. ¿Okay? Pero hay otros enfoques muy importantes. Hablamos del enfoque poblacional o el enfoque territorial, y tiene que ver con las intervenciones que se hacen en poblaciones específicas. Por ejemplo, no es lo mismo enfermarse en el Amazonas que enfermarse en Bogotá, ¿cierto? No es lo mismo tener un bebé en el Amazonas que tener un bebé en Bogotá. El acceso a servicios de salud son diferentes y tiene que ver con el enfoque de población o de territorio. El enfoque diferencial, aquí caben nuestros casos, es decir, acá están nuestras personas sanas, nuestras personas con síntomas y nuestras personas ya calificadas. Deberíamos hacer intervenciones dependiendo esas características. Enfoque de género, no es lo mismo ser mujer que hombre en un entorno de trabajo. Las mujeres de por sí pues tenemos, al tener bebés, pues tenemos ciertas características que requerimos que se nos manejen durante el embarazo, ¿cierto? Entonces son elementos que hay que considerar cuando hablamos de enfoque de género. El enfoque étnico tiene que ver con las intervenciones que se hacen en poblaciones específicas, por ejemplo, indígenas, afrodescendientes. Las características de estas poblaciones son diferentes por las costumbres que tienen, y las intervenciones en salud son diferentes. Ciclo vital, cuando hablamos de ciclo vital, hablamos de la intervención de las personas desde que nacen hasta cuando ya envejecen. Las necesidades en cada uno de los estadios, o sea, no es lo mismo la necesidad cuando soy niño, cuando soy adolescente, cuando soy ya una persona mayor, ¿cierto? Las características son diferentes en términos de si estoy en una empresa o no la estoy. Y finalmente, otros enfoques en lo diferencial. Aquí contamos personas con discapacidad. Hay muchas empresas con el tema de bajar recurso de impuestos, están contratando personas con discapacidad. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que les decía, las cadenas de supermercados que contratan personas en silla de ruedas o con síndrome de Down.
Entonces hablamos de personas con enfoques diferenciales, que estaría acá, ¿ok? Hablamos ahora de estos tres conceptos que son los que quiero que tengan en cuenta, que tiene que ver con la reincorporación ocupacional, la reubicación laboral y la reconversión de mano de obra. La reincorporación ocupacional tiene que ver con el retorno del trabajador a sus roles después de haber estado, o bien sea por una incapacidad o una discapacidad temporal, o una discapacidad temporal o una incapacidad temporal. Entonces, cuando yo hablo de reincorporar a un trabajador, es que lo retorno a su actividad de trabajo bajo las mismas condiciones. El caso que ustedes tienen que analizar en su primera entrega, que es para la siguiente semana, van a tener que determinar si requieren una rehabilitación funcional o una rehabilitación profesional u ocupacional, que ya se las voy a explicar. Y si en su intervención, en el segundo caso, van a tener que identificar si ese trabajador necesitaba una reincorporación ocupacional, una reubicación o una reconversión. Entonces, retomando el tema de reincorporación ocupacional, tiene que ver con ese retorno del trabajador a las mismas actividades laborales sin ninguna restricción, ni ninguna recomendación, porque logramos una reincorporación tal cual, porque ya pasó su etapa de discapacidad o su etapa de incapacidad médica. Cuando hablamos, por el contrario, de una reubicación laboral, tenemos a ese trabajador que tiene una discapacidad permanente o temporal, ¿cierto? Porque esa reubicación puede ser temporal o permanente. ¿De qué depende? De las restricciones y de las recomendaciones que nos haya enviado el médico. O sea, el médico es el que nos dice si el trabajador puede levantar carga, no puede hacer manipulación de carga o tiene un límite de manipulación de carga. Solo puede manipular peso hasta los 5 kilogramos. Entonces, esas características son las que nos dan cuenta de si se realiza una reubicación laboral. Generalmente siempre se deben hacer seguimiento a las restricciones y a las recomendaciones que tiene el trabajador para saber si es temporal o permanente. Finalmente hablamos de una reconversión de mano de obra. Este es el último nivel en lo que tiene que ver con estos conceptos a nivel laboral. ¿Por qué? La reconversión de mano de obra es aquella en la que se realiza un reentrenamiento o un entrenamiento de un trabajador, en el cual no podemos hacer una reincorporación y no podemos hacer una reubicación. Es decir, que es la última estrategia de intervención en las organizaciones. Estas personas son las que generalmente yo les enseño un oficio nuevo porque no las logré ni reincorporar ni reubicar en la empresa, y generalmente son las personas que yo termino desvinculando de la organización, pero con unas competencias para el trabajo. Porque esto es importante, porque aquí no se puede violar el derecho al trabajo y el derecho a la salud. Recuerden que dijimos que el enfoque de abordaje en los programas de rehabilitación integral es el enfoque de derecho, y al estar en el enfoque de derecho, pues hay que tener en cuenta que la persona debemos generarle competencias para que se pueda seguir sosteniendo y en el trabajo. ¿De quién podemos echar mano para hacer este tipo de estrategias? De las cajas de compensación, porque ellas forman para el trabajo, del SENA, que también nos sirve como un elemento para formar una persona en una nueva actividad laboral, y que nos ayuda en su momento a generarle capacidades y aptitudes a esa persona para ser vinculada en otra empresa o para que ya haga un trabajo de manera independiente. ¿Por qué se llega a este nivel? Porque dentro de los cargos y funciones que tenemos en nuestras organizaciones no logramos una reincorporación, porque no hay ningún cargo que tenga esas aptitudes en las cuales yo pueda poner esta persona, o no hay un espacio para hacer una reubicación. ¿Ok? Indira pregunta algo. Si el trabajador se reincorpora y se le hacen llamados de atención por problemas de convivencia, ¿se puede suspender? Uy, Indira, pues bueno, creo que ahí hay un tema, no sabría decirte, porque creo que es un tema más desde lo legal. Cuando tú me dices se puede suspender, es decir, se puede liquidar, o sea, se puede, no sabría decirte. No, o sea, suspender es darle, como castigarlo, no sé, es que eso tiene otro nombre, como... Bueno, mientras Indira nos va contando. Ah, sí, sancionar, sí, claro, se puede sancionar, claro. Se supone que después en las políticas de las empresas y en el reglamento de trabajo se dice que después de 3 memorandos pasa una sanción, y luego después de 3 sanciones o 2 sanciones creo que se puede despedir y desvincular de la empresa, porque ya obviamente va en contra del reglamento. Ah, sí, señora, sí, si eso está en la política de la empresa y eso está dentro del reglamento de trabajo, sí, señora, sí se puede, porque eso está respaldado y la persona lo conoce, y si la persona lo conoce no hay lío. Ahí pues sí, no hay lío.
Estos tres conceptos son claros, mis apreciados estudiosos, porque es importante que tengan claro esto para sus ejercicios. La diferencia entre la reincorporación, la reubicación y la reconversión de mano de obra. Igualmente yo los invito a que revisen el manual de rehabilitación integral, el que tienen en Canvas, porque allí se describe qué significa cada uno y qué momentos o qué elementos se requiere para su implementación. Listo, Mauricio me dice que sí, Marta que sí, Viviana que sí, Elizabeth, sí señora, sin embargo sería posible tener esa presentación. Sí señora, eso queda grabado, no se preocupen, queda grabado en YouTube, yo les comparto más adelante el link y queda también aquí en Canvas. Ustedes van a tener acceso a ella. Igualmente les pido que por favor revisen la documentación que está al interior del aula, que les permite profundizar en estos conceptos, ¿listo? Sí, Viviana, cuéntame. Viviana tiene una pregunta. Entonces, ya como para cerrar, quiero que abordemos el concepto de rehabilitación integral mientras Viviana nos escribe aquí la pregunta. Entonces, la rehabilitación integral es un proceso que incluye la rehabilitación funcional, la social y la profesional, que les decía que hoy en día ya no se llama profesional sino ocupacional, que resulta de la integración del individuo con discapacidad a la sociedad a través del ejercicio de los roles que le son propios. ¿Qué es la rehabilitación integral? Ya, bueno, voy a responderle la pregunta a Viviana y retorno al concepto de rehabilitación integral. Si no existe un oficio de acuerdo a la reconversión de mano de obra, ¿se debe crear? No, Viviana. Crear cargos para poder resolver las necesidades de un trabajador no es positivo, porque generalmente nunca vamos a llenar las expectativas del trabajador. Por eso se debe hacer un muy buen proceso de rehabilitación funcional, luego de rehabilitación profesional y rehabilitación social, para saber si la persona, en definitiva, no podemos hacer ni una reubicación ni una reincorporación, por ende requeriría ya lo último, es una reconversión de mano de obra. La reconversión de mano de obra, o sea, nosotros le mostramos al Ministerio de Trabajo todo ese proceso juicioso que hemos hecho y en su momento podemos llegar a una conciliación económica con el trabajador. ¿Por qué? Porque crear un cargo, generalmente la persona tenía un cargo, por ejemplo, de secretaria administrativa, sufrió un accidente en donde perdió una de sus manos. Eso significa que crear un cargo en donde ella ponga sticker a unas bolsas no significa la misma exigencia cognitiva y quizás la persona se va a sentir insatisfecho por la exigencia de su tarea. No va a sentir el mismo gusto o placer que tenía. Entonces la persona quizás se nos puede entrar en depresión, se nos puede enfermar más. Es decir, que al final crear un cargo para satisfacer una necesidad de un trabajador no es positivo. Por eso vamos a encontrar que el grupo debe ser interdisciplinar, debe haber psicólogo, médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. En muchos casos debe haber fonoaudiólogo también en estos procesos. Bueno, Elizabeth, ¿me escuchan los demás? Porque Elizabeth me dice que no me escucha. Listo, sí me escuchan. Bueno. Permítanme un segundo, le escribo aquí a Elizabeth para que revise su sonido. Ya, me dice que ya me escucha. Entonces, vuelvo a ir retomando la pregunta que hacían allá arribita. No es adecuado crear un cargo para satisfacer la necesidad o las necesidades ocupacionales de un trabajador, por lo que les decía, puede no haber la exigencia requerida, la exigencia cognitiva, entonces la persona va a entrar en depresión, se nos va a enfermar más. Por eso es importante este tipo de casos siempre abordarlos de un equipo interdisciplinar, que más adelante les voy a contar cómo debería conformarse. Ahora, en el concepto de rehabilitación integral, quiero que tengan en cuenta que es la sumatoria de la rehabilitación funcional, la rehabilitación profesional, que hoy en día se le llama ocupacional, y la rehabilitación social. ¿Para qué? Para que esta persona pueda retornar a la actividad laboral o productiva. Ya el concepto de rehabilitación es el que sale desde la intervención clínica, es decir, es cuando el paciente sufrió el accidente o la enfermedad y entra en un proceso de rehabilitación. Aquí es donde lo que yo hago es generar estrategias sociales, terapéuticas, educativas y de formación. ¿Para qué? Para que esta persona vuelva a retornar a su actividad, bien sea laboral, familiar y de la comunidad. Es decir, que el concepto es generar una buena calidad de vida en el trabajador. Es decir, que el proceso de rehabilitación, apoyándonos tanto en ARL como en EPS, son elementos muy importantes. Hay que hacer seguimiento, que el trabajador realmente vaya a sus fisioterapias
o a sus terapias ocupacionales o sus terapias de lenguaje, que se haga seguimiento por los médicos especialistas. Es un elemento muy importante para que la persona pueda retornar a su actividad laboral. Ahora, el concepto de rehabilitación funcional es todo el proceso terapéutico que busca recuperar la función perdida usando los principios de biomecánica, fisiología, antropometría aplicada y neuropsicología a través de los servicios de rehabilitación. Eso significa que aquí tenemos a nuestro terapeuta ocupacional, a nuestro terapeuta de lenguaje y a nuestro fisioterapeuta en los procesos de rehabilitar la función, es decir, que esa parte del cuerpo vuelva o llegue a ser lo más cercana a lo posible a lo que era antes del accidente o antes de la enfermedad. Recuerden la importancia de incentivar los procesos de rehabilitación, que dar los espacios para que el trabajador asista a sus terapias, culminar los paquetes de terapias que tiene el trabajador, porque un paciente puede seguir o continuar en su condición de salud porque no cumplió sus citas, porque prefirió no ir, porque no me gustaban, me daba pereza. Es un elemento muy importante para poder saber el seguimiento y determinar la rehabilitación ocupacional, ¿ok? Ahora bien, la rehabilitación profesional u ocupacional es el proceso por el cual una persona logra compensar en el mayor grado posible las desventajas originadas en la deficiencia o en la discapacidad que afecta a su desempeño laboral, lo que le impide hacer una integración social y laboral. Busca su ubicación o reubicación en una actividad productiva que se adapte a sus intereses, expectativas y capacidades. Es decir, que la rehabilitación ocupacional es el siguiente paso después de una rehabilitación funcional, ¿cierto? La rehabilitación funcional se da en clínica, se da en consulta, es decir, es todo el tema clínico que se maneja en el trabajador, que luego se remite a la rehabilitación ocupacional, en donde incluso el terapeuta ocupacional es un elemento muy importante en determinar qué aptitudes con P y qué aptitudes con C queda ese trabajador después de haber hecho la rehabilitación profesional, para que bien sea le podamos hacer una reincorporación, una reubicación o una reconversión de mano de obra, ¿ok? Este es un elemento muy importante para saber cuál va a ser nuestra estrategia en términos de un trabajador con secuelas de un accidente o con secuelas de una enfermedad. Creo que no. Ya pasamos. Y finalmente el tema de la rehabilitación social. La rehabilitación social, aquí hablamos de trabajadores sociales y trabajamos psicólogos y en algunos casos psiquiatras, dependiendo de la condición clínica del trabajador, que nos permita retornarlo al entorno familiar, social y laboral. Eso es lo más importante, la persona debe retornar en todos sus roles, no solamente el rol laboral, sino también el personal, familiar, social y laboral, ¿ok? Es un elemento muy importante. Y la rehabilitación social hace parte del programa de rehabilitación integral. Ahora bien, los programas de reintegro laboral, hablamos de, estos se fundamentan en 4 etapas. Estas etapas los invito a que por favor las revisen con mayor detenimiento en el manual. En el manual dice cuáles son los elementos que hacen parte de cada una de estas etapas y cuáles son los responsables de cada una de estas etapas y cómo se deben medir de manera cuantitativa o cualitativa la implementación de cada una de ellas. Estas 4 etapas hacen parte del programa de reintegro laboral, que lo que busca es precisamente, bien sea generar una estrategia de reubicación, reincorporación o una reconversión de mano de obra. ¿Listo? En la siguiente, después de que hayan leído el documento, vamos a abordar un poquito esas etapas. En el programa de reintegro laboral ustedes van a encontrar este flujograma. En este flujograma nos permite guiarnos sobre el paso a paso cuando tenemos casos. Es decir, cómo construyo el programa de reintegro laboral, cómo genero o derivo los casos en términos de las condiciones y si ustedes se dan cuenta aquí en la parte final cómo le doy de alta o el cierre al caso. Los invito a que también revisen ese flujograma porque en la construcción de nuestros programas de rehabilitación integral o el programa de reintegro laboral, esto debería estar descrito en el paso a paso. ¿Cuándo se construye un programa de rehabilitación integral? Cuando yo ya tengo casos. Cuando tengo casos de personas enfermas o personas con accidentes o secuelas de accidentes, esto es importante ya haberlo construido en nuestra organización, tenerlo fundamentado y tener un equipo interdisciplinar. Entonces, el programa de reintegro laboral, permítanme un segundo, por favor, permítanme un segundo. You are now muted. Hola Oscar, ¿cómo estás? Compañero.
tú me haces un favor de cuentas a todos, es que estoy terminando una videoconferencia, ya termino la videoconferencia y arranco con ustedes para la revisión de investigación 2. Ya voy para allá, ya voy terminando la videoconferencia. Hola Viviana, buenas noches. Estoy aquí en sala de docentes, estoy terminando una videoconferencia y ya arranco con ustedes para hacer el tema de tutoría de investigación. Es que estoy terminando una videoconferencia porque debido a los problemas de movilidad de hoy, empecé aquí tarde, pero ya voy donde están ustedes. O suban por favor aquí a cafetería y ya arrancamos. Ya me quedan 5 minuticos y termino. You are now unmuted. Muchas gracias, qué pena con ustedes. Entonces, el programa de reintegro laboral es importante que esté conformado por un equipo responsable de la organización. ¿Quiénes deberían estar allí? El jefe inmediato, porque es el que conoce la actividad directamente y nos va a permitir saber si hay que hacer una reubicación, reincorporación o una reconversión de mano de obra, ¿cierto? Además que conoce los cargos y nos va a permitir saber si podemos ubicar a esta persona en otra parte o la podemos retornar a la actividad. El responsable del sistema de gestión es un elemento importante porque nos ayuda a tomar medidas de inversión, de ajuste, si hay que solicitar incapacidad, o sea, nos permite guiar un poco más el proceso. El equipo de recurso humano, porque aquí vemos todo el tema de perfiles de cargo, perfiles ocupacionales, que son elementos muy importantes también para generar un buen programa de reintegro laboral. Y finalmente el equipo profesional asesor, bien sea el de la ARL o nuestro equipo médico, que nos permite acompañar y tomar una muy buena decisión en un programa de reintegro laboral. ¿Qué elementos hay que tener en un programa de reintegro laboral? Y también analizar la modificación en el puesto de trabajo. A veces hay que hacer ajustes en términos de alturas y dimensiones o incluso en las tareas que se ejecutan allí. Modificaciones propias del cargo, que era lo que les decía en este momento. Hay que determinar si hay que hacer modificaciones frente a las funciones que ejecuta el cargo. ¿Por qué? Porque la persona, debido a su discapacidad, no logra cumplir con todas las funciones. El caso es, por ejemplo, si el trabajador tiene una restricción de levantamiento manual de carga, de manipulación manual de carga, y el cargo está diseñado para eso, pues nos toca mirar, o se hace un ajuste del cargo o se hace una reubicación, ¿ok? Y finalmente es importante tener en cuenta las recomendaciones intra y extralaborales. ¿A qué hace referencia a eso? Si el trabajador tiene una restricción frente al levantamiento de carga en el trabajo, hay que hacer seguimiento a que esa restricción también la hagan en la casa, porque muchas veces nuestro trabajador manipula carga en su entorno familiar, lo que no nos va a permitir realmente que el trabajador tenga un buen estado de salud. Es decir, que estas recomendaciones hay que hacerle seguimiento tanto a nivel intra como extralaboral. Estos son los casos en los cuales yo incluyo personas en mi programa de reintegro laboral. ¿Cuáles son? Las personas que tienen modificaciones, hago un reintegro laboral sin modificaciones, es decir, una reincorporación, la persona sigue tal cual. Puedo hacer un reintegro laboral con modificaciones porque tiene una discapacidad temporal, ¿cierto? O una discapacidad permanente que nos permitiría hacer un ajuste a ese retorno a la actividad laboral. Ya cuando hablamos de una reubicación laboral temporal o definitiva, también depende del tipo de discapacidad que haya tenido la persona en términos del accidente o de la enfermedad. Hay unas que son temporales y nos permitiría retornar el trabajo, o sea, es decir, hacer un reintegro, una reincorporación, o hay personas que de manera definitiva debemos reubicarlas por la condición de salud. Y finalmente, como les decía, la reconversión de mano de obra, que es la última medida, y es cuando realmente ya no encuentro un entorno de trabajo o un cargo en el cual pueda, o bien sea, reincorporar o reubicar a mi trabajador. Los programas de reintegro laboral, entonces, miren el tema de funciones que tienen. Estas funciones que ustedes ven aquí, o este tipo de estrategias, están involucradas dentro del manual de rehabilitación integral. Entonces hablamos de la rehabilitación funcional, social, profesional, que hablábamos que era el programa de rehabilitación integral. La rehabilitación psicológica, hay que involucrar a la familia y el entorno extralaboral, amigos, redes de apoyo. La importancia de la reasignación de tareas, reasignación de puestos si se requiere, modificación del gesto de laboral, que significa modificar la forma en que la persona hace la tarea debido a sus condiciones de salud. Y finalmente la modificación del puesto de trabajo si se requiere. Es importante tener en cuenta que las personas están conformadas por estas esferas:
Están compuestas por una esfera física, una esfera mental y una esfera social. Muy en pocas ocasiones tenemos en cuenta la esfera espiritual, pero resulta muchas de estas personas se nos rehabilitan es porque son muy fuertes en este tema y logramos sacarlas de la relación salud-enfermedad, es decir, las logramos recuperar. Esos son elementos que hay que fortalecer. Y finalmente el comité de reintegro laboral. Entonces el comité de reintegro laboral, que era que les comentaba, el equipo interdisciplinar. El equipo interdisciplinar debe estar conformado por nuestro médico laboral, nuestro psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. También aquí involucramos a nuestro terapeuta fonoaudiólogo, que es nuestro terapeuta del lenguaje, nuestro trabajador social, y en muchas ocasiones también vamos a requerir del psiquiatra cuando tenemos unas secuelas muy fuertes o condiciones de salud muy fuertes que requieren de un acompañamiento integral. Esta definición de rehabilitación integral, que es el que ustedes están encontrando acá, habla sobre la reincorporación, reubicación y reconversión de mano de obra. Esto lo encuentran en el Manual Único de Calificación de Invalidez, que define la importancia de los programas de rehabilitación integral. Entonces, hasta acá iría nuestra revisión del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta que les pueda resolver. Edison, Elizabeth, Indira, Isabel, Julie, Marta Janet, Maurice. Natalia, Viviana. Ok. Creo que todos me dicen que no hay preguntas. Bueno, ok. Mientras sigo leyendo los comentarios, hago una claridad. El 30, perdón, no, yo les corrí las fechas. Corrí la fecha porque la conferencia, como la corrí, debe estar para el 2. Por favor, revisen de nuevo el cronograma. Debe estar para el primero, perdón. 1, 2. Debe estar para el primero o para el 2. Ah, bueno, entonces se las voy a correr para el 2 de septiembre. ¿Listo? O creo que la siguiente videoconferencia se las voy a correr para el 4 de septiembre. Perdón, de octubre. Para el 4 de octubre. Les voy a correr la actividad para el 4 de octubre. ¿Listo? Ah, bueno, en términos de la tarea que tienen que entregar. Ah, bueno, listo. Yo les voy a... Listo, Viviana, voy a hacerles el cambio de la fecha. Se las voy a dejar para el 4 de septiembre. ¿Listo? Con gusto. Quiero que tengan muy claro cómo deben hacer sus entregas, por favor. Recuerden que ustedes tienen, en las aulas, ustedes tienen unos videos que hablan sobre normas ZAPA. Ah, bueno, sí, acá les estoy explicando, Viviana. Entonces, recuerden, sus entregas deben tener la implementación de normas ZAPA. Eso significa que debe llevar una portada y debe llevar referencias. Por favor, revisen su redacción, revisen ortografía, porque es importante revisar el tema de la forma en que entrego mis trabajos, ¿ok? Que es importante, ustedes van a tener allí que presentar un caso, o sea, un caso que tengan en sus empresas, deben hablar sobre el diagnóstico de salud. Ah, bueno, Natalia, mañana perdón que la compañerita está preguntando sobre la clase. Perdón, termino sobre la tarea y ya retomo sobre la clase de ergonomía. Entonces, retomando la actividad que tienen que entregar. Entonces recuerden, van a tener que tomar un caso que tengan en sus empresas, bien sea por un accidente de trabajo o por enfermedad laboral. Van a tener que describir las condiciones de ese caso, ojalá de manera profunda, qué funciones tenía, cuáles tareas ejecutaba. Van a tener que describir el pronóstico de ese caso. El pronóstico no solamente es el pronóstico de salud, sino profundizar en ese pronóstico. O sea, ¿qué se espera que con esta persona esperamos que haya una reubicación, una reincorporación, una reconversión de mano de obra en términos de la condición de salud? Y tienen que definir si esa condición de salud o las características de ese caso dan para una rehabilitación funcional o una rehabilitación ocupacional o profesional. Listo, y ojalá revisen un poquito más sobre el tema de rehabilitación integral que está dentro del documento. Aquí hago un llamado de atención muy importante. Si bien todos no son del área de la salud, y eso lo comprendo y yo lo entiendo, sí quiero ver su aporte de análisis a esos casos. O sea, usted como profesional, usted como especialista en seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo le aporta ese caso?
¿Listo? Entonces, esa es como la tarea que me tienen que entregar. ¿Alguna pregunta frente a la tarea? Listo. ¿Están diciendo que no? ¿Que no? Ok. Ahora retomamos lo de la clase de ergonomía. Listo. Natalia, la clase de ergonomía creo que la voy a tener que correr para el día sábado a las 11 de la mañana debido por unas dificultades de cruces de horarios que tengo mañana. Entonces la voy a tener que correr para el sábado. O voy a tratar de poderla colocar el viernes. Voy a mirar mi horario para saber si la... Listo, voy a mirar mis horarios. Es que no sé si el viernes también tengo clase. Y dependiendo de si tengo clase presencial, pues me es un poco más complejo dictar la clase virtual. Listo, voy a tratar de que no sea el viernes. Voy a tratar de, perdón, de que no sea el sábado, sino que sea el viernes. Ah, sí, Marta, no te preocupes. Natalia y Marta, igualmente la videoclase queda grabada, allí quedan las dudas resueltas y si tienen alguna duda después de la videoclase, por favor me escriben, yo se les respondo por correo. Sí, Indira, va a ser en la noche, si la clase queda para el viernes va a ser en la noche. Con gusto, entonces les deseo una feliz noche Elizabeth, Indira, que descansen. Recuerden la importancia de su entrega, la calidad de sus entregas, ¿listo? Quiero ver profesionales haciendo aportes interesantes a esos casos y análisis interesantes a esos casos. Listo, les deseo una feliz noche, que descansen.